No le presentes, ¿no? Venga. Ponle tú ya lo que quieras, como ya está. Ya sé lo que va a decir, ¿eh? ¿Qué? Bueno, haz un poco balance de lo que pasó. Bueno, pues creo que un partido entre semana que nos viene bien para coger ritmo. Este fin de semana tenemos un partido importante otra vez contra un equipo de la zona noble de la clasificación. Aprovechamos este partido pues para hacer un entrenamiento un tanto distinto, un entrenamiento de competición y sobre todo pues para ver algunas posiciones distintas y sobre todo gente que viene de abajo, ¿no? Juveniles y gente del Zorabella, que creo que cumplieron a las mil maravillas. Estaban entrenando habitualmente con nosotros y la verdad es que nos vamos contentos con la imagen del equipo y con la polivalencia que seguimos teniendo y que seguimos trabajando. Ahí te vale, ¿no? Solo pregunto otra cosa. No, ya podéis empezar con el... Bueno, el próximo rival, segundo clasificado, era el que quedaba descolgado del Tourmalet después del partido con Porriño. Sí. Bueno, volvemos a jugar en casa. Venimos de ganar fuera, de volver otra vez a conseguir los 3 puntos, de volver a estar entre los 4 primeros. Ellos vienen de no jugar un partido. Creo que si la semana pasada hablábamos de que iba a ser un partido complicado en Porriño porque ellos venían de ganar su primer partido, de que nosotros veníamos de esa racha de no conseguir ganar, hablábamos del tema de las dinámicas, del estado mental y demás. Yo creo que en esta semana pues le vamos a dar la vuelta a la tortilla, o se le da la vuelta a la tortilla, en el sentido de que nosotros venimos con el ánimo muy alto, porque por fin vimos recompensado pues, el juego que estamos desplegando con goles y con sumar de 3 después de mucho tiempo, y el Barco, que viene de estar una semana sin jugar, es el que nos queda, y después evidentemente pues, es importante que queden los 3 puntos aquí, primero para volver a ganar en casa y segundo porque ellos todavía tienen que hacer ese Tourmalet que nosotros ya hemos pasado, por lo tanto a medio y largo plazo serían 3 puntos muy importantes. Trastoca que el rival no haya jugado por la fiesta que se montó después el pasado fin de semana. Bueno, eso lo veremos el domingo. Muchas veces estar una semana parado sin competición no es bueno para ciertos equipos, sobre todo para equipos que tienen medias de edad alta, ¿no? Jugadores que necesitan pues, para tener esa chispilla, pues, la continuidad del juego. Lo que está claro es que el Barco es un grandísimo equipo, una temporada más ha hecho grandes fichajes dentro del porcentaje de jugadores que continúan de la temporada pasada, que tuvieron un inicio un tanto titubeante, pero que llevan 6 de 6 y eso ya dice el tipo de equipo que es. ¿Te preocupa su racha, el recuerdo del partido en San Lázaro de la pasada temporada? Digo, por poner alguna alerta, ¿no? Al segundo clasificado y con un partido menos. Siempre que jugamos contra el Barco aquí en casa, ya la primera temporada, había sido un partido raro, nos habíamos quedado con uno menos, habíamos sido capaces de empatar un 0-2 con uno menos, y después al final, en los minutos finales, se llevaron el partido. El año pasado también perdemos por 0-1, también una situación de falta lateral pasado, bueno, pues en la primera parte del minuto 48, o sea, en el descuento. Es decir, que es un equipo que siempre que viene a San Lázaro nos lo pone difícil y sabemos que la dinámica que tienen es muy buena, pero también sabemos que nosotros este año estamos a un nivel de juego, lo que es la base para conseguir los 3 puntos. Estamos, yo creo que al mejor nivel de los 3 últimos años, y lo que queremos es continuar con la racha. ¿Entrenamientos específicos para los delanteros? Para los delanteros, para los medios, para los laterales, para todos los que llegan por allí por el área. Sí, una vez más, y en un amistoso o en un memorial que no es con puntuación en la clasificación, ¿no? Pero otra vez vuelves a generar muchas situaciones y al final pues eres capaz de meter una, y cómo se metió, ¿no? Casi regalado. Te lo digo no solo por este partido, sino por el de Porriño, y porque lo que viene por delante es un equipo al que si perdonas
te va a dar muy poquitas opciones, Sí. igual que pasó con la Rosa, con Sí, la sí, Argentina. sí, estoy de acuerdo, sí. Bueno, es algo que insistimos, que seguimos trabajando cada semana, pero bueno, al final esas situaciones, el jugador se encuentra mano a mano con el portero, te encuentras en una situación de finalización y ya es cosa individual, ya ahí pues desde fuera poco margen tenemos, por no decir ninguno, ni el cuerpo técnico, ni el entrenador, ni el delegado, ni la gente del público. Si por nosotros fuera, evidentemente todas serían gol, pero bueno, al final es el jugador el que tiene que ejecutar y el fallar o el tomar malas decisiones forma parte del juego. Seguir trabajando, seguir insistiendo y bueno, porque creo que al final se está haciendo todo lo posible para generar ocasiones. Si yo lo llevo diciendo desde hace un tiempo, yo no digo meter todas las que tienes o tener un 100% de acierto como tienen otros equipos o han tenido otros equipos contra nosotros, pero es que si vemos los números y hablamos de tener solo el 50% de acierto, acabaríamos con goleadas todos los partidos. Pero esto es así, llegará el día en que volveremos otra vez a meter varios goles, seguro que sí. Que tipo de partido prevés contra un Barco que nos últimos non caixou ningún gol? Bueno, pois é un equipo como os números din, que defensivamente pois é moi forte, que ten xente moi rápida de medio campo para diante, como 80, 90 ou 100% dos equipos da terceira división, que genera non moitas ocasións, pero ten bastante acerto, e creo que vai a ser da línea das últimas tempadas, non? Como dicía o teu compañeiro, as anteriores tempadas foron partidos raros aquí, porque sempre nos quedamos con esa idea de que pudemos sacar moito máis rédito dos partidos, polo tanto, eu espero que este ano pois que seamos quen de por fin ganar o Barco aquí na casa.